todos bienvenidos, hablaremos de un spoiler para la serie Yale Harmony Secret. Me voy que estacionó en el sexto piso siguiendo las instrucciones. Desde que entró al estacionamiento con la tarjeta especial, el viaje hasta el piso de la habitación parecía largo, y todo fue más rápido. La privacidad en ese lugar era absoluta, como si todo el hotel fuera solo para Ewarin. Se puso una bata del baño y la ató holgadamente. Se quedó mirando la pantalla del celular, esperando la respuesta de la otra persona. Lo revisó varias veces, pero no había ningún mensaje. Hace 5 minutos se dio cuenta de que su último mensaje había sido leído. Ya lo has leído, así que ven a verme, murmuró. Como quien se estaba enamorando. No había pensado mucho en cómo se sentía en ese momento, pero sabía que realmente quería ver a Mewica, y si continuaba haciéndosela difícil, Mewica podría ceder. Ella miró los mensajes anteriores y no pudo evitar sonreír. Apagó su teléfono y lo colocó sobre la mesa, junto a la escalera que conducía a su jacuzzi. Era hora de relajarse, ya había preparado todo y ajustado a una temperatura ideal. Quería prolongar el momento, pero se estaba esperando a alguien. Tal vez no podía disfrutar del baño como lo había planeado. Antes de poder entrar a la bañera, 3 golpes se escucharon a la puerta. Eso hizo que se detuviera. Se giró para mirar la puerta a lo lejos y sonrió, esperando que se abriera sin tener que levantarse para saludarla. El sonido de la tarjeta de la llave al introducirse en la cerradura era casi imperceptible. Cuando la puerta se abrió, su sonrisa se amplió. Vino a visitarme. La puerta se cerró suavemente y la tarjeta se elevó en el aire. Tengo que devolverle esto al propietario. No es necesario, sonrió rápidamente Ewarin. Guárdalo para ti. Entonces está bien. Vine a buscar una respuesta. ¿Otra respuesta? Pensé que ya tenías la anterior, le dijo Ewarin. Esa es otra cuestión, ya sabes por qué vine, es por trabajo. Mewica caminó directamente hacia la dueña de la habitación, que vestía una bata no muy ajustada, cinturón suelto, dejando expuestos los hombros de esa persona. Estaba a punto de darme una ducha. Espero que no tengas prisa. No tengo prisa, respondió Mewica, mirando a la otra persona a la distancia. Esa visión fue suficiente para acelerar su corazón. Esta vez miró abiertamente sin ocultar la mirada. Parecía que Ewarin también estaba consciente de eso y disfrutaba que la otra persona la observara. ¿Con quién se está metiendo Rachel? ¿Qué está haciendo? No tengo prisa, pero pareces estar ansiosa por saber. Déjame ducharme primero, dijo Ewarin, antes de dirigirse a las escaleras que conducían a la bañera. Ella se dio la vuelta, se quitó la bata y lo dejó allí, dejándose al descubierto sin nada. Mewica casi pierde el aliento. Ella contuvo la respiración, contemplando a la otra persona. Era impresionante, era realmente bella. Mientras subía los escalones hacia la bañera, Ewarin se giró para mirar a Mewica, reclinada contra el borde de la bañera, cubriéndose todo, dejando solo sus hombros. Si quieres una respuesta, ven aquí a buscarla. La respuesta está dentro, junto conmigo. Mewica no lo dudó. La respuesta estaba allí. No tenía motivos para negarse. Entonces, ¿eso es todo? Mewica subió las escaleras y se detuvo a poca distancia de la bañera, donde Ewarin podía verla de la cabeza a los pies. Espero que tengas la mejor respuesta posible. Ella comenzó a quitarse rápidamente la camisa, mirando a la otra persona, mientras también se quitaba la prenda de abajo. Ewarin se inclinó hacia adelante, observándola, mirándola sin pestañear. Mewica mantenía el contacto visual, y la sonrisa de Ewarin indicaba que le gustaba lo que veía. Eso era algo que Mewica también apreciaba. Finalmente, sus prendas cayeron al suelo, mientras Ewarin se sentía como si estuviera viendo un espectáculo, algo que solo ella podía apreciar. Sus ojos siguieron cada movimiento de esa persona, quien ahora también se estaba quitando esas prendas diminutas, y Ewarin contenía la respiración. Finalmente, Mewica estaba frente a ella sin nada. Ella también era hermosa, algo que Ewarin no podía negar. ¿Podemos empezar ahora? Mewica le sonrió. Entró a la bañera y se giró para mirar a Ewarin. Si vienes a buscar la respuesta, te la voy a dar ahora en este instante. Siéntate aquí. Las suaves olas te van a ayudar a relajarte. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirte al canal. Cuídense mucho, bye bye.